Hola, buenas tardes, buenos días para la América Latina. Un placer estar de nuevo otro sábado más en Seminarios 2.0. Mi nombre es Elvira Belmonte y voy a pedir a Artur, que está ahí ya preparado, que silencie el micro. Artur, por favor. Sí, Ahora te doy paso y así. Es que si no se nos acopla un poquito. Antes hemos hecho pruebas y la verdad es que se escuchaba todo estupendo, pero se vuelve a acoplar. Así que bueno, como decía, encantados de nuevo de poder ofrecerte en este espacio de los sábados, bueno, pues un día más estos seminarios bueno, que lo que queremos crear y compartir con todos es ese granito de arena de parte de Ganon Grupo y de todos los colaboradores, conferencistas, bueno, y compañeros que quieren también aportar a toda la comunidad hispana desde su conocimiento y bueno, pues desde también de su corazón todo lo que saben y lo que pueden dar, ¿no?, a los demás. Y nosotros estamos encantados. Hoy nos acompaña, bueno, pues otra persona excepcional que es Artur José López. Os voy a contar un poquito sobre Artur para que, bueno, pues lo conozcáis y ahora le damos paso que lo conozcamos directamente. Artur, digamos que es terapeuta floral eh, y también es autor de dos libros de momento, Flores de Bach curando emociones, y también autor del libro Las flores de Bach, una terapia vibracional. Además también es conferencista, bueno, ha impartido distintos congresos, jornadas de reconocimiento internacional y bueno, pues también basa también su terapia y sus, digamos, conferencias con el método de Louise Hay, no sé si yo estoy segura que os suena bastante. Y bueno, pues también va con el lado de la autoestima, el enfoque vibracional y el desarrollo personal. Estamos encantados de tenerte, Artur. ¿Cómo estás? hola Elvira, muy buenas tardes. Yo estoy excelente, muy contento de participar aquí con todo el grupo y impartir este seminario. Bueno, nosotros encantados de tenerte y como he dicho antes, bueno, pues de tener personas también tan importantes, tan interesantes como tú en este caso, aportando también este granito de arena, ¿no? Y digamos, esta parte que queremos dar a toda la comunidad hispana desde todo el mundo que nos pueden escuchar, ya que, bueno, pues esto es lo que hacen las nuevas tecnologías, ¿no? Que podamos estar yo en el sur de España, tú en el norte, la zona de Barcelona, si no me equivoco, y Exacto. emitiendo para todo el mundo. Así que, bueno, encantados. ¿Qué vamos a ver hoy contigo, Artur? Hoy vamos a hablar de miedos, ¿no? Aprender a gestionar los miedos, aprender a reconocerlos, a aceptarlos y aprender alguna y otra técnica para afrontar, para gestionarlos, algunas soluciones también terapéuticas, incluso con las flores de Bach. Y vamos a ver que los miedos, sobre todo los relacionados pues, con el emprendimiento, ¿no? Este seminario sobre todo también dirigido a emprendedores, si no estoy equivocado, ¿verdad? Por Sí, lo totalmente. tanto, hay realmente hay esencias que son muy importantes para personas que están emprendiendo proyectos y que les ayudarán a gestionar y a minimizar esos miedos paralizantes que eventualmente puedan tener. Y eso va a ser la esencia del seminario de hoy. Bueno, nos encanta cómo gestionar los miedos. Vamos a tener una sorpresa, no sé cuándo, no lo digas, así como a mitad, supongo, del seminario, que estoy segura que a todos nuestros espectadores de hoy y a los que lo vean después, porque ya sabéis que esto estará grabado y bueno, lo pueden ver a través de cualquier miembro de Gano en Grupo. Bueno, les va a encantar, seguro. Así que, Artur, ya sabes que la audiencia es toda tuya. Yo voy a estar aquí en los controles y bueno, cualquier duda que tengas técnica, avísame que estoy por aquí, ¿vale? Muy Así bien, que de acuerdo. adelante, te escuchamos, Artur. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias a todos también por estar aquí, por escuchar este seminario. Para mí, como decía antes, es realmente un placer estar con todos vosotros y hablar e impartir este seminario de cómo gestionar los miedos.
¿Por qué elegí este título? ¿Por qué elegí el gestionar los miedos, ¿no? Entre tantas cosas que se hablan de crecimiento personal. Bueno, porque realmente está más que comprobado que los miedos, cuando sentimos miedo, no avanzamos como quisiéramos en la vida. Aparte que el miedo, el hecho de sentir miedo permanentemente, de una forma prolongada y con una determinada intensidad, va a tener consecuencias importantes, pero no solamente al nivel de cómo gestionar nuestra vida, sino que también tiene consecuencias al nivel de la salud física, por ejemplo, con lo que respecta a determinadas enfermedades, a nivel mental, a nivel emocional, o sea, son muchos los trastornos provocados por el miedo. Ya se sabe también hoy en día que cuando una persona siente miedo, la probabilidad de sufrir determinadas enfermedades o la probabilidad de que al tener una empeore es muy elevada, con lo cual ya nos está diciendo que el miedo es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Para empezar, bueno, yo no os veo a vosotros, vosotros todos me veáis a mí. Si estuviera ahora en una sala, preguntaría, ¿quién de aquí tiene miedo? Pues que levante el brazo. Y aunque no los vea, a lo mejor supongo que muchos de vosotros estaríais levantando el brazo en este momento. ¿Y esto, qué quiero decir con esto? Que sentir miedo es algo normal. Es decir, el enfoque que damos al miedo sería tal vez el primer paso para poder gestionarlo, manejarlo, incluso minimizarlo. Normalmente, cuando se habla de miedo, hay una cierta tendencia o una especie de vergüenza al admitir, al aceptar, al reconocer que tenemos miedo. Porque parece que decir que uno siente miedo es sinónimo de debilidad. Entonces, claro, si yo voy a decir a los demás que siento miedo, los demás van a pensar que soy débil, ¿eh? Que soy un fracasado. Y claro, a nadie le gusta sentirse de esta manera, con lo cual la tendencia natural de todo el ser humano es esconder sus miedos, ¿no? Pero claro, esto no los resuelve de por sí. No obstante, el hecho de aceptarlo, eso sí que ya es el primer paso para solventar, para minimizar ese miedo. El miedo es una emoción primaria, es una emoción que pertenece no solamente a nuestra especie, a la especie humana, sino también a todos los animales, todos sienten miedo, ¿no? Entonces sería interesante, primero que todo, aceptar que tenemos miedo y no rechazarlo, no intentar esconderlo, porque como decía antes, no es sinónimo de debilidad, es sinónimo sí de vulnerabilidad, pero todos somos vulnerables a algo. Todos tenemos nuestra cuota de vulnerabilidad, unos más que otros, con lo cual sentir miedo no está mal. Aunque socialmente a veces se quiere dejar pasar pues la idea de que, no, si tú tienes miedo, pues pobrecito, ¿no? Que débil que eres, pero no es así realmente, ¿no? De hecho, las personas que consiguen grandes cosas en la vida no son las que no tienen miedo o miedos, porque sí también los tienen, es más bien qué hacen con ello. Así que bien, puesto esto, vamos a empezar ya por el inicio. Yo tengo aquí un PowerPoint, os voy presentando el PowerPoint para ir acompañando pues este seminario. Empecemos entonces por definir, por saber qué es realmente el miedo, ¿no? Vamos entonces a reconocer, es decir, aprender sobre qué es el miedo. Porque claro, ¿cómo podemos gestionar algo? ¿Cómo podemos incluso solucionarlo, minimizar, si no lo conocemos? Aquí el autoconocimiento en uno mismo es muy importante. Es muy difícil gestionar el miedo si no sabemos cómo funciona, si no sabemos cuál es su dinámica. Entonces, primero que todo, hay que conocer qué es el miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues es una emoción primaria, como, como dije antes, o sea, es una una emoción adaptativa al medio, es un esquema adaptativo, un mecanismo de supervivencia y de defensa
que nos permite a las personas actuar con rapidez, ¿no? Con eficacia. Ahora bien, esta emoción, claro, es un mecanismo de supervivencia. Gracias a este miedo, todavía hoy en día, supervivimos como especie, estamos aquí, porque si no fuera el miedo, hace miles de años hubiéramos todos terminado bajo las patas de un mamute, seguramente, ¿no? Entonces, claro, el miedo es una emoción que está vinculada con la supervivencia, con lo cual eso ya nos está diciendo que es algo que está muy intrínseco en nosotros, ¿no? Que todos lo tenemos, ¿ok? Ahora bien, el por qué lo sentimos, o sea, si realmente ese peligro al que creemos que estamos expuestos es real o no, ahí es lo que difiere, ¿no? Porque realmente el miedo puede ser provocado por la percepción de un peligro real o imaginario, ya sea presente, futuro o pasado. Cuando hablo entonces aquí de un peligro imaginario, también ya está diciendo que si no es real, quiere decir que puede ser producido por nuestra propia mente. Es algo producido por nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, ¿y el miedo qué es? ¿Es algo negativo? ¿Es algo positivo? Bien, pues como decía anteriormente, pues es un esquema de supervivencia. En ese aspecto ya podemos decir que sería totalmente positivo. Si nosotros no tuviéramos miedo, a lo mejor pues cruzaríamos las vías del tren, incluso cuando estuviese el tren a 100 metros, ¿no? O cruzaríamos la calle cuando viene un camión justo pasando. Entonces, claro, eh, el no tener miedo eh, tampoco sería del todo positivo. A diferentes grados también toma diferentes términos, ¿no? O sea, igual que el miedo, podemos llamarle temor, perdón, el recelo, aprehensión, espanto, pavor, terror. Esto ya también lo que hace diferenciar estos nombres es la intensidad de ese mismo miedo, horror, fobia, susto, alarma, peligro, pánico. Estos son diferentes términos que definen miedo. Por lo tanto, tampoco debe ser confundido con la prudencia, la cautela, el cuidado, la precaución o la prevención. Por tanto, estos son lo que se llamarían miedos equilibrantes que están relacionados con aquellas situaciones que antes he hablado de si vamos a cruzar la carretera o las vías del tren o no poner las manos en el fuego, ¿no? Ya sabemos que nos iríamos a quemar, ¿no? Se llama eso ser prudente. Pero bueno, es una forma de miedo también. Lo que pasa es que es un miedo equilibrante. ¿Ok? Entonces, ¿qué clases de miedo hay? Básicamente hay aquellos miedos a las cosas que ya conocemos, ¿no? Los miedos conocidos, aquellos miedos también conocidos y de los que somos conscientes nosotros también, o por veces hay miedos desconocidos, miedos inexplicables que a veces no sabemos de dónde vienen, desde hace cuánto tiempo, o también llamados miedos inconscientes. En realidad, este es el tipo de miedo más difícil de pues gestionar, de manejar, de minimizar. ¿Y esto por qué? Pues precisamente porque no lo conocemos. Claro, es como dije antes, para poder solventar algo tenemos que conocer qué es con lo que es que estamos lidiando. Y si estamos hablando de miedos que no conocemos o inconscientes, pues es más difícil gestionar este tipo de miedos. Pero bueno, ya con los tipos de miedos conscientes tenemos muchos, ¿no? Y ahí hay muchas variantes. Y algunas de ellas son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, el miedo al rechazo social, a la soledad. El miedo al rechazo social es algo que incluso cuesta mucho de admitir a las personas, ¿no? Después esto entra dentro del ámbito personal, el miedo a la soledad o a tener pareja, el miedo incluso a la intimidad. Hay miedos que hay variantes, ¿no? Tipos de miedo que curiosamente hay personas que ni siquiera sabían que existían, ¿no? O que podrían eventualmente tener. Y a veces tomar conciencia de estos miedos concretos ya es como ok, no sabía que existía este tipo de miedo. O entonces tiene aquella sensación de, sí, esto resuena conmigo, ahora entiendo varias cosas, ¿no?
Bien, existe también el miedo al fracaso, el más común, pero también al éxito. Hay personas que tienen miedo al éxito. Fijaros que estamos haciendo un seminario que es sobre todo para emprendedores y ahora podrán decir muchas personas, ah, no, pero yo no tengo miedo al éxito. Bueno, había que averiguarlo realmente ante la historia, entre las circunstancias, qué es lo que está ocurriendo, pero muchas veces lo que impide a una persona de prosperar muchas veces es el miedo al éxito, porque el miedo al éxito está vinculado también con el miedo o a darse a conocer o el miedo a hablar en público, el miedo bueno, hay muchos miedos que tienen relación con el miedo al éxito. El miedo al futuro, por ejemplo, ¿no? Claro, si hay miedo al futuro, también hay miedo al éxito y o al fracaso. Luego hay miedos muy conocidos hoy en día, el miedo a no llegar a final de mes, a perder el trabajo, y bueno, los que digan que no conocen este tipo de miedo, pues nada, pueden ponerse actualmente en una hipoteca y ya lo conocerán. Hay el miedo al cambio. Este miedo es muy común también, por eso puse aquí en otro color, ¿no? El miedo a cambiar de trabajo, a cambiar de ciudad, a cambiar o tal vez de pareja, el miedo a cambiar de casa, de país, cuando a veces del otro lado existen excelentes oportunidades laborales, profesionales, personales también, pero la persona no da el paso por miedo, ¿no? El miedo al cambio. Luego ya entraremos más en detalle sobre este miedo concreto, pero es muy importante. Normalmente la persona que se deja paralizar por los miedos al cambio, lo que ocurre es que se queda ahí en su zona de confort y pues no intenta, no descubre nada nuevo, no intenta nada nuevo, se mantiene donde está y por lo tanto se estanca, ¿no? Con lo cual también prosperar aquí será muy difícil. Luego hay el miedo a hablar en público, eso ya lo conocemos. A desapegarse del pasado, también lo hay. Luego, claro, hay los típicos miedos a las enfermedades, a contagiarse, a ensuciarse, a los animales o insectos. Miedo a tomar decisiones. Se me olvidó de poner este miedo también aquí a amarillo, porque este es un miedo muy importante que también hablaremos de él más adelante, porque claro, si una persona está a emprender un negocio nuevo, si hay algo que tiene que hacer sí o sí, es a tomar decisiones, ¿no? Y a veces el miedo a equivocarse, porque en el fondo, cuando hay un miedo a tomar un miedo a tomar decisiones, lo que hay por detrás es un miedo a equivocarse, ¿no? Luego también hay el miedo a lo desconocido, ¿sí? Que es un poco parecido al miedo al futuro. Luego hay aquellos miedos también como a las alturas, a la oscuridad, sitios cerrados, miedo a perder el control. Y luego, por fin, también hay personas que han tenido o tienen tantos miedos que pues tienen miedo a sentir miedo. Ahí es cuando ya entramos en aquello que he hablado antes de rechazar o no aceptar el sentimiento de miedo porque ya hay miedo a sentir el miedo, con lo cual pues ya podéis imaginar el pastel que se forma de miedo aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahora la cuestión es que cuando el miedo se alarga en el tiempo, es durante mucho tiempo que se siente sin justificación aparente, es decir, si es un miedo que tenemos al nivel mental que proviene de nuestros pensamientos, ese miedo se convierte en miedo tóxico, nos paraliza, ¿no? Y aparte que puede obviamente dañar nuestra salud y nuestro bienestar. Ahora bien, todo esto tiene sus consecuencias, ¿no? Todos estos miedos. Os voy a explicar un poco la dinámica, qué es lo que ocurre cuando tenemos miedo. Por ejemplo, desde luego, claro, estas reacciones que os voy a explicar a continuación son reacciones que no son actuales, es decir, como os he dicho antes, el miedo es una emoción primaria, con lo cual ya nos acompaña desde el tiempo desde que estamos en las cavernas y por lo tanto la forma de sentirlo es muy parecida. Y el objetivo era pues, como dije antes, la supervivencia, era huir o luchar. Claro, porque si nos aparecía un tigre o un mamute por delante, teníamos, bueno, tres opciones. Sería la de huir, ¿no? Sería de luchar o la tercera pues sería rendirse, ¿no? Quedarse ahí paralizado. Pero bueno, como es un mecanismo de supervivencia, el objetivo sería o bien huir o bien luchar. Y para eso, si ha de desencadenar
determinados bueno, reacciones en nuestro organismo que faciliten esas dos reacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Los pulmones normalmente toman aire más rápidamente para proporcionar pues, más oxígeno al cuerpo. De hecho, la respiración es mucho más acelerada. Es aquella respiración de cuando la persona respira de esta manera, ¿no? Cuando está asustada, respira muy superficialmente. Aparte que también el hecho de que proporcione más oxígeno es para precisamente alimentar de oxígeno las células de los músculos de las extremidades, ya sea las piernas o los brazos. Las piernas si es para pirarse de ahí donde está, o los brazos para poder luchar, claro. Entonces, para eso, también el corazón bombea la sangre a más velocidad, aumentando la tensión arterial para llevar la sangre a esos mismos músculos y al cerebro. ¿Okay? Para, como dije antes, proporcionar pues la huida o la lucha. Nuestras pupilas pues se dilatan para facilitar la visión, la frente se arruga, la cara se tensa, el sistema inmunitario se detiene, así como también el sistema urinario y digestivo. Ahora atención aquí a esta primera parte de esta frase, el sistema inmunitario se detiene, es decir, durante esos momentos pues nuestras defensas pues bajan la guardia porque el cuerpo está en estado de alerta. Este es como el iPhone, ¿no? Tiene aquí el botoncito amarillo, que ahora me parece que son verdes en la nueva versión, donde si algo está en un modo, está sin color, y en el otro modo positivo adquiere el color. Entonces, el cuerpo en modo de alerta, pues el sistema inmunitario está en modo pues que se rebajan simplemente las defensas del organismo. Y esto ya que nos dice que la propensión o la probabilidad que en este momento cualquier virus o bacteria nos ataque es muy grande. Bien, más consecuencias, pues se generan hormonas tales como la adrenalina, la noradrenalina y los corticoides. Ahora bien, con relación a la emisión de estas, que se generan estas hormonas, que también son llamadas las hormonas del miedo, aquí lo que me gustaría hablar es que, bueno, la adrenalina básicamente es eso, ¿no? Ella es puesta en la sangre para que nos ayude a tensar los músculos y poder realmente huir o luchar. Ahora, por ejemplo, con relación a los corticoides, esto también interfiere en nuestro sistema inmunitario, pero más que eso, es que cuando se generan estas hormonas en nuestro organismo, sobre todo el tema de los corticoides, lo que va a producir es una ralentización de la conexión entre nuestras neuronas, es decir, la sinapsis. Entonces, claro, si se ralentiza la conexión entre las neuronas, lo que va a ocurrir es que vamos a pensar menos, es decir, no podemos ser creativos, no podemos pensar correctamente, no podremos concentrarnos, es decir, es biológicamente imposible. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el cuerpo está en estado de alerta. Por lo tanto, esta función no es la que está funcionando al 100%. Ahora fijaros la cantidad, y hacemos una analogía entre una persona que está permanentemente asustada ante algo que lo interpreta como una situación de peligro. Ahora fijaros, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad, por cuestiones económicas, políticas, sociales, etc. Las personas están muy asustadas. Bueno, supongo que muchos de vosotros conocéis personas en que cada vez que encontramos a alguien o escuchamos las conversaciones en el autobús, en el metro, en un café, en una terraza, y hay mucha gente con un diálogo realmente de mucho miedo. Ahora, claro, si la persona ya está asustada que le vayan a echar del trabajo, que no puede prosperar con su negocio, a lo que quiera que sea, ¿cómo va a conseguir crear ideas nuevas, creativas, asertivas, productivas para resolver aquello a lo que tiene miedo? ¿Cómo podrá realmente prosperar? ¿Cómo realmente podrá tener ideas que le permitan salir de ese estado en el que se encuentra?
pues no va a poder, o bueno, podrá eventualmente, pero con muchísimo más esfuerzo, con muchísima más energía, y no siempre esas ideas, claro, no son generadas desde la serenidad, desde la tranquilidad, con lo cual es muy difícil que realmente sean también muy productivas. Por eso es tan importante minimizar los miedos. Fijaros que si estamos permanentemente asustados, será muy difícil de poder crear la vida que siempre hemos deseado crear, ¿no? Y por eso el miedo aquí es tan importante. Después existen síntomas físicos también, como las palpitaciones, las taquicardias, sudoración excesiva, falta de concentración, como he dicho antes, temblores, vértigo y mareos. Y aquí no sé si os habéis fijado, pero estos síntomas son muy similares a lo que llamamos los síntomas de la ansiedad. Pero en realidad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una forma, yo diría, casi elegante de llamar a nuestros miedos, ¿no? Porque precisamente los síntomas son iguales. O sea, una persona que tenga mucha ansiedad, en el fondo lo que tiene es mucho miedo. Queda por saber miedo al qué. Normalmente la ansiedad siempre es el miedo a que algo ocurra o a que algo no ocurra, ¿no? Puede ser una preocupación. Entonces, pero claro, es un miedo. Por lo tanto, como muchos de ellos son producidos por nuestros pensamientos, al pensar en cosas aterrorizantes, no solo comenzamos a sufrir las consecuencias físicas de tener miedo, sino que además, y para peor, atraemos a aquello a lo cual tememos. Aunque aquí también me gustaría matizar lo siguiente, porque, claro, esto a veces puede tener alguna trampa, y la trampa es que, sobre todo las personas que son muy dadas al New Age, no, a esta nueva conciencia, ya tienen miedo a sentir miedo porque saben que pueden atraer aquello que temen, ¿no? Entonces esto es como un pez que se muerde la cola. No lo resuelve, es decir, si se tiene miedo, hay que asumir ese miedo, que es lo que dije al inicio, ¿no? Hay que admitir, aceptar, reconocer ese miedo. Luego hay formas de minimizarlo, ¿ok? Pero las personas intentan, ¿por qué intentan esconderlo? Porque temen que atraigan aquello que temen, ¿no? Entonces no quieren sentirlo, ¿no? Pero el no sentir no lo resuelve. Hay que primero aceptarlo y después sí podemos adoptar aquí algunas técnicas que nos ayuden a minimizarlo. Otras consecuencias también del miedo, pues aparte de las reacciones corporales, pues esta sensación de vulnerabilidad, de desprotección que tenemos, es el estar en estado de alerta permanente. Luego con ello viene una sensación de impotencia individual y aquí, claro, es cuando ya todos aquellos proyectos o todas aquellas cosas que queremos hacer pues quedan un poco pasados casi en un segundo plano porque la persona se siente impotente para llevarlos a cabo. Eso también es un resultado de una cierta alteración del sentido de la realidad, porque claro, aquí habría que matizar qué es esto de la realidad. A veces hablo con personas y que me dicen, no, pero lo que está ocurriendo ahora es la realidad y eso no lo puedes negar. Bueno, eso sería discutible, ¿no? Porque la realidad depende de cada persona y nosotros en parte, y eso sí, también co-creamos nuestra realidad. O sea, que habría que discutirlo. Bueno, otras consecuencias, la desorganización de la conducta, la impulsividad. Consecuencias del miedo, pues hay varias. Hay las psicológicas, consecuencias físicas que ya hemos visto y sociales. Aquí me gustaría centrar un poco más en las psicológicas y en las sociales, sobre todo las psicológicas, pues el hecho de tener miedo durante mucho tiempo, claro, puede llevar a una cierta pasividad. La persona no hace aquello que debería hacer, ¿no? Y a veces ese miedo puede estar debajo de una especie de pereza, esa especie de pasividad, es que no me apetece, es que no sé por qué, no sé cómo llevar este a cabo, no tengo ganas, y a veces no se trata realmente de eso. Puede haber falta de motivación también, obviamente, pero muchas veces lo que está por detrás es un miedo a afrontar algo concreto, ¿no? Claro, después también hay la depresión, el negar lo sucedido o esconderlo.
sensación de impotencia, ya hemos visto, pérdidas de autoestima, sentimiento de culpabilidad. Estas son algunas consecuencias del miedo a nivel psicológico. Las sociales, pues sería pues esto, desmovilización, aislamiento, desconfianza. La persona empieza a perder la confianza no solo en el prójimo también, sino en sí mismo, vuelve a la pasividad, el hecho de no reaccionar. La alarma también, cuando algo ocurre, pues ya hay la tendencia a contárselo a todo el mundo, ¿no? El contagio de ese miedo, lo que lleva también a una distorsión de la realidad y eso hace modificar las relaciones entre las personas, ¿no? Las relaciones interpersonales. Fijaros que hoy en día el miedo es muy, muy importante a tener esto en cuenta porque somos manipulados de alguna manera a través del miedo, ¿viste? A través de los medios de comunicación más comunes, ¿no? A través de los noticiarios, los periódicos. Yo una de las cosas que siempre recomiendo en mi consulta y en mis talleres, siempre a mis pacientes, clientes, es, y sobre todo si son personas que sufren de una cierta ansiedad, o personas que también estén en proceso de pues, elaborar sus proyectos, de crear empresas, desarrollar negocios. Una de las cosas a las que yo siempre recomiendo es el no ver la tele. Es decir, dejar de mirar por lo menos los, eh, los, eh, los noticiarios, o sea, los servicios informativos, también los periódicos. Eso es realmente algo que es puro veneno. Tener en cuenta que de cada vez que estáis leyendo cada mañana las noticias de la portada del periódico, y si os fijaros desde hace muchísimos años, siempre son alarmantes, ¿no? Les gusta vender miedo, ¿no? Lo que pasa es que aquí entra en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, como una afirmación, una programación mental negativa. Entonces, claro, al leer aquello, y sobre todo cuando lo comparamos con nuestra vida, pensamos, bueno, al final lo que me pasa no es tan grave comparado con esto. Pero claro, eso hace que no reaccionemos, ¿no? Entonces, yo recomiendo verdaderamente, y esta es una, bueno, podemos llamarlo una solución, una técnica, realmente dejar de ver las noticias. Y no, ahora no me decís por favor, no, entonces, ¿cómo voy a estar a par de la realidad? Bueno, yo, por ejemplo, os puedo decir que no veo un telediario desde hace más de 6 años y estoy a par de lo que pasa, de lo que es realmente importante, porque muchas de las cosas ni siquiera lo son y podrían estar eventualmente consumiendo mi energía mental, porque me estaría enfocando en cosas de miedo. Otra cosa que también os recomiendo es no ver películas, por ejemplo, de terror, de horror, ¿no? O de una violencia extrema. Tampoco estoy diciendo que no veáis ninguna película de acción o algo, pero si realmente hay mucha violencia, no es conveniente de verlo, ¿no? Porque todo eso va a interferir en nuestra programación mental, ¿no? Entonces, claro, eso sí lo que va a producir después es una alteración de lo que conocemos como realidad. Porque si estamos comiendo eso es lo que vamos a vivir. Fijaros que no solo la comida nos nutre, las emociones también. Y aquello que estamos permanente comiendo, pues es lo que vamos a tener que digerir y es lo que vamos a vivir, ¿ok? Por lo tanto, me gustaría que quedase ya con estas soluciones. También las consecuencias sociales del miedo y que se intenta con los periódicos y tal, y con los noticiarios es que intenta dividirnos, ¿no? Creer que todos somos diferentes, desgasta, crea enfrentamientos, culpabiliza, manipula, etcétera, ¿no? Por tanto, el miedo es utilizado como estrategia de control de las masas, ¿no? Previniendo el apoyo de los ciudadanos a los movimientos sociales. Entonces, esto sería importante tener en cuenta. ¿Cuáles son los comportamientos o reacciones básicas ante el miedo? Pues cuando lo sentimos, pues la primera es la de evitación. Lo que pasa es que cuando recorremos a la evitación, desaparece el miedo, porque evitamos la situación, pero modifica mi vida. Es decir, yo para evitar el miedo dejo de hacer determinadas cosas que a lo mejor podrían beneficiarme. Entonces, mi conducta evitativa no va a solucionar el miedo. ¿Ok? Desaparece en ese momento en que lo evito, pero no lo sana.
¿ok? Y aparte que está modificando mi conducta. La de huida, ¿ok? Entonces ahí si huyo, desaparece la situación, lo que me puede dar la sensación, claro, el miedo ya no existirá, pero tampoco se resuelve, ¿ok? El miedo a aquello a que yo estoy huyendo también sigue ahí. Por lo tanto, no se resuelve. ¿Cuál sería la forma más asertiva, la forma más adecuada de afrontar este miedo? Pues, como el propio nombre lo indica, afrontamiento, afrontarlo. Es la única forma de conquistar el miedo y de reducirlo. ¿De qué forma? Bueno, pues hay varias, ¿no? En algunas ya he hablado hoy, ¿no? El tema, por ejemplo, de reducir lo que lo consumimos, que vende miedo, ¿no? Es una forma de afrontar el miedo también, pero bueno, luego hay otras técnicas que vamos a aprender a continuación. Bueno, pues eso, cómo afrontar el miedo. Primero, y lo que he comentado desde el inicio, yo sé que soy muy pesado en esto, pero insisto porque sé que es importante y porque las personas a las que he tratado con miedo realmente han tenido buenos resultados al hacer esto, ¿no? El aceptar que se tiene miedo, ¿no? O sea, el negar que no hay miedo no lo resuelve. Por tanto, el miedo se trata de una emoción y no es una debilidad reconocerlo. Recordad que nuestras emociones son una guía, ¿no? Nuestras emociones son una información. ¿Ok? Es importante considerarlas como tal. Por lo tanto, si siento miedo, me está informando de algo, ¿no? Sobre lo que yo estoy llevando a cabo. Identificar cuál es nuestro miedo entonces. A veces no es fácil reconocerlo y en ese caso podemos preguntarnos cuál es nuestra motivación. ¿Por qué? Porque muchas veces aquello que más queremos es lo que más tememos. Por lo tanto, muchas veces para identificar si tenemos miedo a algo o no, es importante saber reconocer también cuál es nuestra motivación. Y por fin, cuestionar, razonar o diríamos también negociar con nuestros miedos, hablar con ellos como si fuese otra persona, ¿no? Negociar el miedo haciéndolo concreto y relativizando el miedo a través del diálogo con nuestros miedos. Por ejemplo, a través de preguntas como estas, ¿no? ¿En qué estaba pensando yo que me hizo sentir miedo? Por ejemplo, ¿no? O ¿esto realmente tiene por qué suceder? ¿O podría suceder de forma distinta? ¿O qué otra cosa podría ocurrir en vez de esta que estoy pensando, por ejemplo? ¿O qué es lo peor que podría pasar de esta situación? ¿Realmente tendría que pasar esto? ¿Ah? ¿O a qué me estoy resistiendo? Aquí con esta pregunta, ¿a qué me estoy resistiendo? Pues muchas veces utilizamos el miedo para evitar aprender determinadas lecciones de vida, ¿no? Y bueno, y utilizamos el miedo como escudo y como excusa también. ¿Okay? Yo os voy a proponer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, anotar en vuestro, yo no tengo claro, esto no hay aquí un chat, pero os voy a dar un minuto, pero elaborar ahí una hoja y escribir, por ejemplo, algunos de los miedos que podréis sentir. Ok, cosas que os gustaría hacer, pero que tenéis miedo. No sé, por ejemplo, miedo a cambiar de trabajo, a pedir un aumento de sueldo, por ejemplo. O sea, una lista de, por ejemplo, dos o tres cosas, no más que eso, por una cuestión de tiempo aquí del seminario, para hacer ahí una pequeña lista de las cosas que os dan miedo a hacer, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo a cambiar de trabajo, o bueno, no tengo miedo, perdón, quiero cambiar de trabajo, ¿no? Pero que sabéis que tenéis miedo, ¿no? O quiero montar un negocio nuevo, que es algo que también podéis tener miedo. O quiero pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, que también tenéis miedo. O sea, dos o tres cositas a las que tenéis miedo. Os doy algunos, bueno, vamos a dar aquí unos 30 segundos o un minuto para hacer ese ejercicio, anotar esas cosas a las que probablemente sentís miedo. Y enseguida, cuando lo tenéis hecho, podéis escribir debajo de cada ítem que habéis escrito. Por ejemplo, si el caso era que queréis cambiar de trabajo, pues que anotéis, escribir la afirmación debajo. Yo quiero cambiar de trabajo y es a mí al que le da miedo imaginar
que no va a hacer una buena decisión. O por ejemplo, la persona que quiera pedir un aumento de sueldo, pues debajo del ítem que quiere pedir un aumento de sueldo y que sabe que tiene miedo, que escriba, quiero un aumento de sueldo y es a mí al que le da miedo imaginar que no me lo van a dar y que todavía se van a enojar conmigo, por ejemplo. O, por ejemplo, quiero montar mi negocio, cualquier que sea, y es a mí que me da miedo fracasar, por ejemplo. No sé si ya lo habéis escrito, yo voy más o menos a suponer que sí, pero ¿qué quiero? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Es que os deis cuenta que muchos de nuestros miedos son mentales. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Y esta es una forma de, pues, reconocerlo, de identificarlo, sobre todo. ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Ah? Saber, ok, es a mí que me da miedo hacer esto. ¿Ah? No es que no me lo vayan a dar, por ejemplo, el aumento de sueldo, o no es que mi negocio no pueda prosperar, pero es a mí que me da miedo que no prospere. Y tomar la responsabilidad de ese sentimiento, de ese miedo, es muy importante identificarlo para entonces poder seguir adelante, porque una vez lo tengamos en ese punto ya será más fácil después minimizarlo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, y aparte que ahí podría sugeriros una pregunta, pero nuevamente ante las cosas que más queremos en la vida, por ejemplo, claro, yo escucho varias veces personas decir, no, a mí me gustaría pues montar mi propio negocio, montar mi empresa, pero ¿y si no funciona? ¿Y si luego no vendo? ¿Y si luego no tengo clientes suficientes? ¿Y si luego, pues claro, bueno, y sí, y sí, y sí. Y hay una lista interminable de y sí. Bueno, pues yo os invito a también, es una pequeña técnica, que sustituís el y sí por un y por qué no. Fijaros que hay una diferencia. Simplemente en vez de ¿y si me pasa esto? Y sustituirlo por ¿y por qué no intentarlo? Oye, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no llevar este a cabo? ¿Y por qué no tendría que funcionar? ¿Ok? Por lo tanto, dialogar, identificar y razonar, negociar ahí con esta parte de los miedos es algo que nos ayuda mucho a minimizarlos. Bien, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Claro, es que si no tuviéramos miedo podríamos hacer muchas cosas. Entonces, después de este pequeño ejercicio escrito, os voy a sugerir una pequeña meditación muy rápida, ¿vale? Para daros cuenta de, también es una técnica, ¿no? La técnica de la visualización, ¿ok? Que nos puede ayudar muchísimo a superar nuestros miedos, digamos, positivando nuestros pensamientos, es decir, visualizando las cosas que queremos de una forma con resultados más positivos, ¿no? Entonces, bueno, debido aquí a la plataforma de este seminario, no es posible acompañar esta pequeña meditación con música, pero os sugiero entonces simplemente igualmente, va a ser solamente mi voz, yo hablaré un poquito más despacio. Os voy a sugerir, pues entonces, supongo que estáis todos sentados, ya no hará falta decir que os sentéis. Eso sí, intentar descruzar las piernas y las manos, en el caso, o los brazos, en el caso que estéis de pies y manos cruzados. Intentar estar cómodamente relajados en la silla donde estáis. Podéis, incluso si queréis, cerrar un poco los ojos, ¿ok? Porque es mucho más fácil para una visualización. Podéis poner las manos cómodamente relajadas sobre el regazo. Y ahora deja que tu cuerpo se relaje. Puedes hacer unas 2 o 3 inspiraciones profundas. Inspirar. Y a medida que inspiras, intenta sentir que estás inspirando relajación y expiras lentamente. Y a medida que estás expirando, puedes sentir que estás expirando toda la tensión que tienes en el cuerpo. Entonces sigues inspirando
Inspiras relajación y expiras toda la tensión. Puedes ir aflojando el cuero cabelludo. Enfoca tu atención en cómo se relaja tu cuero cabelludo. Siente cómo se relaja la frente. Puedes sentir cómo se relaja tu mandíbula. Puedes bostezar si te apetece. Puedes dejar la boca abierta. Puedes sentir cómo se va relajando tu cuello, tus hombros. Y ahora puedes ir sintiendo cómo se va relajando tu espalda. Sientes cómo se va relajando tus brazos, el antebrazo, las manos. Puedes sentir cómo se relajan tus caderas. Puedes sentir ahora cómo se relajan tus piernas. Y puedes sentir cómo se relajan tus pies. Puedes sentir ahora todo el peso de tu cuerpo en la silla o en el sofá en el que te encuentras sentado, sentada. Puedes inspirar una vez más. Inspiras relajación y sueltas toda la tensión de tu cuerpo, expirando toda la tensión. Aspira la energía afectiva del universo. Una vez más adentro y afuera. Siente lo agradable que es empezar a relajarse totalmente. Ahora que estás un poco más relajado, más relajada, quiero que pienses en un objetivo que tengas en la vida. Un objetivo concreto. Puede ser cambiar de trabajo, montar tu negocio, cambiar de pareja, cambiar de ciudad, cambiar de país. Céntrate en tu objetivo hacia el que no puedes avanzar a causa del miedo. Imagínatelo y ahora lo que quiero que hagas es imaginarte a ti mismo o a ti misma acercándote a este objetivo como si no tuvieras miedo. Para ello puedes también evocar un sentimiento en que alguna vez has estado en paz, en tranquilidad. Intenta recordar el sentimiento de un momento en que te sentiste totalmente tranquilo, totalmente tranquila, en paz, y traslada ese sentimiento de paz y de tranquilidad a la concretación de ese objetivo que tienes en mente. Quiero que te veas a ti mismo, a ti misma, acercándote a este objetivo con un sentimiento de poder y confianza en ti mismo, en ti misma. Confianza en que todo irá muy bien. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿Cómo actuarías? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Con quién? Obsérvate a ti mismo, a ti misma, y date cuenta de qué harías ahora si no tuvieras miedo. Puedes intentar imaginar
a la gente que te rodea, cómo es relacionarse con esas personas sin miedo. Puedes imaginar también cómo se relacionan ellos contigo cuando tú no sientes miedo, manteniendo siempre esa sensación de paz, de tranquilidad que algún día has sentido. Y disfruta simplemente de ese sentimiento de poder y siente tu capacidad de contribuir, de aportar, porque sabes que ese sentimiento de poder y confianza está siempre dentro de ti, forma también parte de ti. Y sabes que puedes avanzar en la vida con ese sentimiento de poder y de confianza. Te ves a ti mismo, a ti misma, avanzando hacia tu objetivo con tu poder, con tu confianza, con tu amor, con tu participación. Siéntelo y disfrútalo en tu mente, con tu imaginación, y siéntelo en tu corazón, en tu plexo solar, con tus sentimientos y en tu cuerpo con tus sensaciones. Y ahora que dispones de este poder, que sabes que dispones de él, cuando así lo decidas, conectarás con él siempre que quieras, porque sabes que ahora está en tu interior. Y puedes imaginarte alcanzar todos tus objetivos con esa sensación de poder y de confianza. Puedes hacer una inspiración más profunda. Inspiras a la vez que mantienes el sentimiento de poder, de confianza, de que sí, de que eres capaz. Y cuando lo tengas, lentamente, poco a poco, puedes ir abriendo los ojos y volviendo pues a donde estás, en la sala donde estás o en la habitación en la que te encuentres. Puedes mover un poco los pies, las manos, para mover la energía del cuerpo. Simplemente date cuenta y siente lo delicioso que es tu propio poder y confianza, porque está ahí al alcance de tu mano siempre que tú quieras. Bien, esta era la sorpresa, era esta meditación que Elvira antes ha comentado. Ahora vamos siguiendo, volviendo un poco la acción. Podéis bostezar, esperezaros si os apetece. Espero que de ninguno de vosotros os habéis dormido, ¿eh? Y no esté yo aquí hablando solo. Bien, y vamos entonces a seguir pues con nuestra presentación. ¿Okay? Bien. Bueno, como habéis visto, el miedo no es el problema es cómo abordamos el miedo. Una de las técnicas que se pueden utilizar, aparte de esta visualización, primero ya hemos visto que primero podemos aceptar, voy haciendo un pequeño resumen, aceptar nuestro miedo, identificarlo, luego lo podemos interrogarlo, negociar con él. Luego podemos visualizar la situación que tememos de una forma más positiva y otra solución es pues cambiar, otra técnica sería cambiar el diálogo interior. Bueno, como los miedos no son más que pensamientos y podemos liberarnos de los pensamientos, vamos a ver aquí algunas afirmaciones positivas para afrontar el miedo. Entonces, una de ellas es, estoy dispuesto o estoy dispuesta a liberarme de todos mis miedos.
Esta sería una de las afirmaciones. Es decir, cuando ni siquiera tenemos muy bien identificado cuál es el miedo que tenemos normalmente, pues el hecho de simplemente decir, o si conocemos realmente cuál es el miedo, pero hay más que uno, es decir, que hay en varios miedos, entonces podemos afirmar, estoy dispuesta a liberarme de todos mis miedos, ¿no? Otra afirmación es, cada día se me hace más fácil liberarme del miedo. Es también otra afirmación que es muy potente, ¿no? Es decir, cada día es más fácil para mí liberarme del miedo. O estoy dispuesto, estoy dispuesta a vivir con paz y tranquilidad. Elijo creer que todo me va a ir bien, es otra afirmación. Esta es muy buena, elijo creer que todo me va a ir bien, ¿no? Afirmar esto de esta manera es algo muy positivo, ¿no? Y nos aleja del miedo. Pero que muchas veces hay personas que me preguntan, ¿cómo puedo luchar contra los miedos? Bueno, pues no puedes. Es decir, luchar propiamente dicho es estar dando poder, es estar enfocando nuestra atención en el miedo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es girarnos hacia el otro lado y el luchar no es luchar, es, digamos que, a enfocar nuestra atención en algo más positivo, ¿no? Y eso sí que lo podemos hacer y es una elección nuestra. ¿Okay? Otra afirmación sería, estoy algo asustado, pero sé que puedo hacerlo. O sea, no es del todo negar el miedo, ok, estoy asustado, pero sé que puedo hacer esto. Otra afirmación es, la vida me cuida, me guía y me protege, estoy a salvo y protegido en todo momento. El universo está a mi favor, estoy divinamente protegido. Claro, esto luego cada persona puede adoptar las afirmaciones que mejor conecten con su forma de ser, ¿ok? Por eso pongo aquí varias para que sea muy versátil, ¿no? La elección. Simplemente el hecho de decir me siento en paz y tranquilo también ayuda mucho, es otra afirmación. O me espera un futuro radiante y maravilloso, merezco lo mejor. El decir esto, merezco lo mejor, y repetirlo es algo que también es muy positivo y ayuda mucho a eliminar los miedos. O podrá afirmar también, yo tengo la capacidad de pensar en positivo y creer que todo me va a ir bien. Yo creo que esta afirmación es muy potente. Yo tengo la capacidad de pensar en positivo y creer que todo me va a ir bien. Incluso podéis en vuestro propio pensamiento hacer hincapié en algunas palabras como y creer que todo me va a ir bien, ¿eh? Y esto positiva mucho y da poder a la afirmación, la intensidad, o sea, la energía que podéis poner en cada afirmación. Otra afirmación sería, pues, avanzo en la vida, sé que estoy a salvo y que cuento con la protección y guía divina. Bien, por lo tanto, como dije antes al inicio, todo el mundo posee dentro de sí mismo la fuerza para combatir sus miedos. Es decir, las personas que tienen miedos no son las que, es decir, las personas que hacen grandes cosas en sus vidas no son las que no tienen miedo, sino que simplemente lo acepten y hacen algo con ello, porque todos tenemos la fuerza también para combatirlos, ¿no? Bien, llegados aquí, me gustaría pues también hablaros de una otra solución para los miedos y que son algunas de las flores de Bach, porque como bien sabéis, yo soy terapeuta también de flores de Bach y utilizo en mis sesiones, en mis talleres, mucho las esencias para paliar los miedos. Bueno, si aquí en este grupo hay aquí algún terapeuta floral o cualquier persona que conozca mínimamente las flores, sabe muy bien que aproximadamente unas 20 y algo esencias, o sea, este es un sistema que está compuesto por 39 esencias, pero 20 y algo flores, no las vamos a ver todas, obviamente, también por cuestiones de tiempo, voy a simplemente hacer aquí dar una pincelada de algunas esencias importantes, sobre todo para personas que quieran emprender. Pero 20 y algo esencias sirven para trabajar los miedos. Ahora fijaros, esta sería la terapia por excelencia para trabajar los miedos. Bien, ¿qué flores podrían ser estas? Bueno, una de ellas, por ejemplo, sería Mimulus. Mimulus es la esencia
que trabaja los miedos conocidos, ¿no? Para personas que son tímidas, para que evitan mucho, cuya conducta más frecuente es la conducta de la evitación, una de aquellas que hemos visto anteriormente, que puede incluso llevar al aislamiento social, temor a la evaluación negativa y al rechazo. O sea, aquellas personas que siempre piensan que hay alguien hablando mal de ellas o haciendo alguna evaluación negativa de ellas, pues esta es su esencia. ¿Qué nos decía el Dr. Bach sobre esta esencia? Fijaros que el Dr. Bach fue un médico muy reconocido en los años 30 y que fijaros cómo las palabras que él utilizaba, y a medida ahora que vamos a ver viendo aquí algún par de esencias más, las palabras están tan actualizadas en los días de hoy. Por ejemplo, este de Mimlos dice para el miedo a las cosas del mundo, la enfermedad, el miedo al dolor, a los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a la soledad, a las desgracias, o sea, los temores de la vida cotidiana. Estas personas soportan sus miedos en silencio y secretamente, sin hablar de ellos libremente con los demás. Es decir, hay una parte suya que no acepta el miedo que tiene. Con lo cual, lo que ocurre es que, bueno, los viven en secreto, ¿no? Pero eso no los ayuda a eliminar. Al tomar esta esencia, ayuda a ser más conscientes de ese miedo, los ayuda a compartir o hablarlos con alguien y empieza a ayudar, pues, a relativizarlos, ¿no? Lo que en sí, pues, es un grande avance, ¿ok? Eh, sobre todo, esta esencia trabaja los miedos pues, a hablar en público, por ejemplo, ¿no? Personas que quieran, por ejemplo, al emprender un negocio, muchas veces hay que hacer esto que estoy haciendo, aunque ahora no os vea, pero como sabéis, he dado conferencias para salas con más de 1000 personas y por tanto, claro, hay que perder el miedo a hablar en público. Yo hace años pues no podría hablar para un público de más de 10 personas y eso ya sería todo un reto. Bueno, haber llegado a poder hablar para más de 1000 personas sin que me diera algún ataque ha sido bueno, toda una evolución y mucho de ello ha sido gracias a esta esencia, por ejemplo, la esencia de Mimlos, ¿no? Esta también es la esencia que acompaña los antes mencionados y si me pasa esto, y si pasa el otro, y si deja de pasar. O sea, es la esencia de los y si. Y con esta esencia normalmente acompaña una otra, que es White Chestnut, el castaño blanco, que es para los pensamientos persistentes e indeseados, las preocupaciones y este diálogo interno torturante. Entonces, si en la esencia anterior teníamos y si pasa esto o se deja de pasar, aquí tenemos esto pero amplificado a nivel de frecuencia, es decir, en una rueda mucho más acelerada. ¿Qué nos decía el Dr. Bach? Pues decía que era para aquellas personas que no pueden evitar que les acosen los pensamientos, ideas y razonamientos indeseados, lo que suele pasar cuando el interés por el momento presente no es lo bastante fuerte como para llenar completamente el pensamiento. Son ideas que preocupan y persisten. Y si se desechan por un momento, regresan enseguida. Supongo que muchos conocéis esto, ¿no? Que estáis intentando pensar en positivo, lo intentáis cambiar con alguna técnica y de repente ahí vuelven a toda fuerza todos los pensamientos. Parecen dar vueltas y más vueltas alrededor, causando tortura mental, no permitiendo que la persona pueda concentrarse en su tarea cotidiana o gozar plenamente del día. Aquí, claro, con todas estas vueltas es, si antes, como decía, tenemos los y sí, aquí tenemos la sensación de disco rayado, el y sí todo el tiempo, preocupaciones todo el tiempo, pensamientos negativos todo el tiempo. Y claro, ¿cómo podemos elaborar, desarrollar un proyecto si realmente estamos permanentemente asustados y con pensamientos pesimistas, además que somos conscientes de ellos, ¿no? Pensamientos persistentes, además indeseados o constantemente preocupados, que si funciona, si no funciona, etcétera, ¿no? Entonces, esta esencia ayuda muchísimo a calmar, digamos que a bajar el volumen de esos mismos pensamientos y a conectar más pues con nuestros sentimientos y con nuestros sentimientos de poder personal.
Luego tenemos Rock Rose. Claro, ante todas estas situaciones, a veces estos miedos son de los que hablaba antes, de los conscientes, y encima con tanta intensidad, son tantos que se vuelven en pánico, ¿no? Y empezamos a tener un terror y un miedo extremo, ¿no? Se amplifica, ¿no? Si son prolongados en el tiempo. Entonces, este es el remedio de emergencia también para los casos en los que parece ya no haber esperanzas. También en situaciones de accidentes o enfermedades repentinas, pero cuando el paciente, la persona, está muy asustado o aterrorizado, o cuando su condición es lo suficientemente grave, o cree que lo es, como para causar gran temor a quienes le rodean incluso. Bueno, aquí cuando ya sentimos este grado de miedo, el miedo del pánico, el miedo paralizante, aquí es cuando ya dejamos de hacer muchas cosas. En estos casos nos paralizamos y en vez de dar un paso hacia adelante, lo que hacemos es dar un pasito para atrás. Otra esencia también aquí importante, precisamente, pues es el esclerantos. Esclerantos no está dentro de lo que es dentro de la clasificación de las flores de Bach del grupo del miedo, pero lo que sí es, aunque sí pertenece al miedo a equivocarse. Es un miedo muy interesante porque habla de la indecisión entre dos cosas, una cierta confusión, descoordinación, desfase. ¿Qué nos decía el doctor Bach sobre esta esencia? Decía, para quienes sufren mucho por ser incapaces de decidir entre dos cosas. Primero les parece bien una, luego la otra. Generalmente son personas calladas que sobrellevan solas su dificultad, ya que no se sienten inclinadas a comentarla también con otros. Ahora, ¿cuál es el problema del estado negativizado sobre el que hace referencia a esta esencia? Una de las cosas que hemos visto al inicio es que para cualquier persona que esté emprendiendo un nuevo proyecto, el tomar decisiones es algo que estará inherente siempre, que hará parte en todo el proceso. Si hay miedo a equivocarse, será difícil de tomar decisiones. Entonces hay que perder el miedo a equivocarse, hay que polarizar ese miedo, ¿no? Entonces es ahí en que esta esencia es muy útil. Pero es que no es solo por eso, es que si nos mantenemos en ese miedo, si nos estancamos en el miedo a equivocarse, en esa indecisión, lo que va a hacer es que vamos a perder muchas oportunidades. Es decir, empieza a ver aquello que está aquí escrito como desfase, donde supongo que algunos de vosotros a lo mejor podréis haber vivido esta situación de que parece que hay una cierta desincronización entre vuestra forma de actuar y los acontecimientos, es decir, donde no estáis en el momento, en la hora o en el local adecuado, que la oportunidad vino antes o después de vosotros estar ahí, ¿no? Hay esa cierta descoordinación, ese desfase en el tiempo. Y realmente Esclerantus conecta con esa parte nuestra de, nos ayuda a que de repente empezamos a centrarnos con nosotros mismos, a alienarnos también con esa energía, del propio universo, que empezamos a tener la sensación, y luego empieza a ser así realmente, que estamos en el local, en la hora adecuada, en el momento adecuado, con las personas o en las circunstancias adecuadas, ¿no? Y claro, ahí será más fácil también no equivocarse y tomar decisiones. Yo creo que esta esencia es muy importante. Además, porque cuando se está en estado negativo de esclerantos, es decir, en la duda constante, en la indecisión, en la incertidumbre permanente, lo que lleva es a una angustia mental y una paralización, porque es el tipo de preguntas que hago esto o hago el otro. Es que se forma una especie de fluxograma mental. ¿Y si hago esto? Debería hacerlo de esta manera o de la otra, pero ¿y si lo hago de la otra manera? ¿Debería haberlo hecho así o así? Y así sucesivamente, o sea, por cada opción van surgiendo otras dos opciones, y esto, claro, esto lleva al infinito. Y claro, hay que tener muy claro lo que queremos
para poder llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no? Y en esta esencia ayuda muy bien a ser consciente de qué es lo que realmente necesitamos. Además, hay una forma de aplicación para las personas que necesitan concentrarse más o ser más creativas, donde podemos aplicar esta esencia incluso directamente en el chakra 7, en la cabeza, y donde ayuda a hacer esa coordinación entre el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo del cerebro, con el derecho, ¿no? Y es muy efectiva. Bien, pasamos a la siguiente. Large. Large es, bueno, sus palabras claves son anticipación al miedo y al fracaso, infravaloración, sentimiento de inferioridad, negatividad. El Dr. Bach nos decía que era para los que no se consideran tan buenos ni tan capaces como los demás, que siempre esperan el fracaso y piensan que nunca van a alcanzar el éxito, y por eso no se arriesgan ni hacen un intento lo suficientemente fuerte como para lograrlo. Fijaros que este escrito fue hecho en los años 30 y parece que fue escrito hoy o ayer. Fijaros que este señor ya tenía una visión, y él era muy emprendedor, desde luego, el doctor Eduard Bach, si no también no hubiera logrado lo que ha conseguido, claro. Por lo tanto, esta esencia, ¿para qué sirve? Para esa sensación de que yo no puedo, yo no soy capaz, los demás son mejores que yo, ¿no? Anticipan el fracaso, o del tipo, esto no va a funcionar, por ejemplo. Entonces, esta esencia ayuda a la reprogramación mental positiva, donde la persona empieza a creer más en ella misma, aumenta su seguridad en ella misma, su autoconfianza, y así, claro, podrá seguir adelante, ¿no? Con confianza. Por eso he puesto esta frase positiva al final que dice, confío en mí mismo. Es otra afirmación positiva que dice, soy totalmente apto en todas las situaciones. Esto es lo que nos hace creer esta esencia, es decir, trabajan al nivel mental, de forma que cuando estamos trabajando aquellas afirmaciones positivas que he presentado antes, ayudan a reforzar ese proceso, ayudan a ser más positivos en la forma en que enfocamos nuestros pensamientos. Y claro, pensar en positivo y con confianza y con esa sensación de poder personal, de que sí, de que somos capaces, es muy importante para llevar a cabo y emprender cualquier proyecto. ¿Okay? Por lo tanto, es una esencia que es muy valiosa para trabajar los miedos, ¿no? Bien, pasamos a una siguiente esencia que sería Walnut. Claro, una de las cosas que es necesario para emprender cualquier proyecto es flexibilidad, es la facilidad de cambio, de adaptarse a los cambios, la adaptabilidad. Esta esencia sirve para el miedo al futuro y al cambio, cada vez que hay que hacer cosas diferentes, porque claro, hay una frase que supuestamente ya conocéis que dice que acciones repetidas o conocidas, es decir, para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Pero no podemos hacer cosas diferentes si tenemos miedo al cambio o miedo al futuro, ¿no? Y entonces Walnut nos ayuda a desprendernos del pasado, de lo conocido, y adentrarnos ahí en el mundo del cambio, y adaptarnos también a esa nueva situación, porque en el fondo lo que la esencia de Walnut ayuda es a adaptarnos a lo nuevo. Y también funciona a nivel de protección contra influencias negativas externas. ¿A qué influencias me refiero? Pues al tipo de influencias mentales, de que cuando tenemos una idea, un proyecto, un concepto sobre algo, que viene o la pareja, o papá, o mamá, o el jefe, y diciendo, no hagas eso, total, eso no va a funcionar, o creo que eso no sería lo adecuado para ti, yo de ti no lo haría. Este tipo de sugerencias tan negativas, con Walnut, claro, si la persona no toma Walnut, puede dejarse fácilmente influenciar por la conexión emocional que tiene con las personas que dicen eso. Y a veces ellos lo hacen desde su mejor intención, pero también desde su ignorancia, desde su desconocimiento y desde sus propios miedos. Entonces proyectan sus miedos en nosotros o en la persona a la que están intentando aconsejar, ¿no?
¿Qué decía el doctor Bach para esto? Pues para aquellas personas que tienen ideales y ambiciones definidas en la vida y que las están llevando a cabo, de hecho, pero en algunas ocasiones están tentados de desviarse de sus propias ideas, metas y trabajo, debido al entusiasmo, la persuasión o las fuertes opiniones de otros. Este remedio da constancia y protege de las influencias externas. Fijaros que este remedio, hay aquí una curiosidad, que es el walnut, quiere decir en castellano nogal. Nogal es el árbol que da las conocidas nueces. Fijaros que las nueces tienen la forma de cerebro. No es por acaso, no es por casualidad que trata aquí la protección mental a las influencias externas. Fijaros que la nuez está envuelta en una cáscara bastante dura que la protege, ¿eh? Y que a su vez luego tiene una otra cobertura verde antes de esa cáscara que ya conocemos cuando nos las venden enteras en el mercado. Por lo tanto, el árbol en sí ya está diciendo de qué trata esta esencia. Por lo tanto, de proteger nuestra mente, nuestras ideas de los demás, ¿no? Para que no nos dejemos influenciar negativamente. Con lo cual, eh, para los miedos que los demás proyectan en nosotros es excelente, ¿no? Eso es muy importante y nos hace creer más en uno mismo. Bien, ¿qué otra esencia podríamos aquí mencionar? Wild Oat, que es la avena silvestre. Esta, claro, si estamos hablando de para emprendedores, esta es la esencia estrella de todas ellas, que es para la insatisfacción vocacional profunda, la incertidumbre, el desánimo, la dispersión y la desorientación a nivel vocacional. El doctor Bach nos decía que es para aquellos que ambicionan hacer algo importante en la vida, que quieren adquirir mucha experiencia y gozar todo lo que les sea posible viviendo plenamente. Su dificultad consiste en poder determinar qué ocupación deben seguir, ya que, aunque sus ambiciones son fuertes, no tienen una vocación que los llame más que otra. Esto les puede acarrear demoras e insatisfacciones. A ver, esto ocurre mucho, sobre todo en personas que son muy capaces, muy ambiciosas, con muchas capacidades incluso, que saben hacer muy bien muchas cosas, pero que no saben decidirse por cuál de ellas. Es decir, porque realmente todos nosotros tenemos una misión en este mundo, tenemos algún don, un talento que no podemos ni debemos desperdiciar, es decir, que está ahí y por eso hemos venido a este mundo también, ¿no? Para aplicarlo y poder servir a los demás a través de ese mismo talento y aplicando esos dones. Esta esencia ayuda a conectar con ese talento, con esos dones y a sacar el máximo provecho de uno mismo en todo lo que hacemos. Entonces, esta es la esencia estrella realmente para todos los que quieren incluso cambiar de vocación, personas que están teniendo un trabajo común y para otros y a lo mejor quieren emprender su propio proyecto y tienen miedo o no saben muy bien por dónde tirar, pues esta sería la esencia que les pone ahí en el camino. ¿Qué va a permitir esta esencia? Pues va a permitir conectar con esa parte interna, pero también estar más atento a las señales, porque la vida nos va hablando a través de señales, ¿no? Personas que va poniendo en nuestro camino, un libro que nos aparece, una conferencia tal vez como esta misma, yo qué sé, una conversación con un amigo, una publicidad en una parada de autobús con una frase que nos inspira, es decir, esta esencia ayuda a estar atento a esas señales que nos ayudan a guiar en la vida bueno, y seguir por ahí, ¿no? Entonces, es de forma a conseguir esa satisfacción vocacional, ¿no? A que todos venimos aquí a hacer. Y bien, seguimos, después existen otras flores de Bach, ¿no? Para el miedo y no solo para el miedo, como existe Crabapple, para el miedo al contagio, a la enfermedad, a ensuciarse, Chicory el miedo a la soledad o al abandono, Cherry Plan cuando ya es el miedo a perder el control o a volverse loco, a veces la tensión también, la desesperación. Luego hay aquellos miedos más desconocidos, más vagos, para eso tenemos Aspen, Centauri,
que es el miedo también al rechazo, a la sustitución, y a veces el miedo al rechazo, bueno, está muy conectado con no llevar para adelante determinados proyectos, ¿no? Por el miedo a no ser aceptado, porque a veces confundimos nuestra historia emocional, el miedo a que no nos acepten, con el hecho de que no acepten la idea o el negocio que tenemos, ¿no? Entonces nos desanimamos y pues no llevamos para adelante los proyectos que deberíamos llevar. Luego Agrimony, por ejemplo, que es el miedo ya a uno mismo, ¿no? O el miedo al conflicto, el miedo al rechazo también. Aquí el miedo al conflicto pues nos impide a veces de negociar, ¿no? Porque, bueno, es que como no quiero enfadarme con X persona, pues voy a decir que sí, cuando en realidad quería decir que no, ¿no? Centauri también trabaja esta parte, ¿no? La incapacidad de decir que no. Pero claro, si tenemos un negocio, si queremos emprender un proyecto, pues tenemos que ser firmes, tenemos que imponer nuestro punto de vista, tenemos que defender nuestro territorio, ¿no? Defendernos. Entonces, tenemos que decir no a varias cosas, rechazar determinados proyectos para no perder de vista el nuestro, por ejemplo, ¿no? Entonces, Centauri y Agrimony pues nos ayudan con este aspecto. Y bueno, estas son algunas flores, ¿no? Ahí, como dije, 20 y algo esencias. Y hacen que, bueno, os invito tal vez a leer algún libro de Flores de Bach, puede ser pues mi propio libro, ¿no? Uno de los que he escrito sobre las flores de Bach, y ahí podréis encontrar muchas soluciones de esencias que os podrán ayudar en este camino profesional. Bueno, ahora sería el momento de preguntas. Aquí yo sé que como no hay un chat, Elvira nos ayudará entre todos. Bueno, sobre todo me hará, creo que, algunas preguntas que tendrá ella formulada, y si no, también luego podéis escribirme por email o yo he visto aquí que por vía Skype fueran surgiendo aquí algunas cuestiones a las que de momento no he podido contestar. Os contestaré más adelante, aún hoy. Eh, si son pocas relativamente, si son muchas entre hoy y mañana, os voy contestando, y si no, pues por email siempre estaré a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Volvemos al tema entonces aquí de las preguntas. No sé si Elvira quiere comentar algo. Hola, Elvira. Bueno, hola Artur. Estoy despierta, ¿eh? Hola. Había un ¿Cómo, cómo? momento, estoy despierta, aunque había un momento de que me he quedado un poco tan relajada después de Ujú. de la sesión, Qué del bueno. seminario, que me ha encantado, y tengo muy buenos comentarios de compañeros y amigos que están siguiéndonos. Así Ujú. Qué que bueno. nada, pues genial, felicitarte por tu exposición y bueno, pues por todo este conocimiento que nos has transmitido hoy. Artur, te esperamos en otra ocasión, en otro Muchas sábado gracias. de seminario. Estaremos encantados con otro tema. Bueno, pues se nos ha pasado 2 horas y media volando. Wow, sí, Hemos... es verdad. Yo tengo aquí también Sí, adelante. tengo aquí un otro regalito, y para las personas que pues habéis estado pues bueno, participado en la Mm. sesión de hoy, pues la persona que quiera, como sabes, también doy las sesiones vía Skype, ¿no? Igual que existe esta conferencia, pues la persona que quiera, ya sea a nivel presencial o Skype, aparte de la consulta normal que lleva las flores de Bach personalizadas, hago la oferta de mi segundo libro, que en el mercado cuesta 18,50 €, pero bueno, es un detalle Ujú. para vuestra paciencia por estar ahí escuchándome durante estas 2 horas y media, para las personas, bueno, que así lo quieran. ¿Mm? Bueno, pues nada, Simplemente, estupendo. pues, Escuchándote a ti y escuchándome a mí, Artur. Ha sido aunque sea nada, un rato, ¿no? mm, No, os dejo también con, con adelante. esta diapositiva, realmente, ¿no? Que memorizarla. No es valiente el que no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo, ¿no? Y también, bueno, el Dr. Bach ya en sus años 30, en 1932, y ya que hablábamos aquí antes de emprendedores, emprendimiento, él dijo una frase que fue que cada uno de nosotros tiene una misión divina en este mundo, y nuestras almas utilizan nuestros cuerpos y mentes como instrumentos para poder llevar a cabo este objetivo. Yo creo que es muy bonito esto que él dice aquí, y que, bueno, resume un poco, ¿no? Que, um, pues
parte de esta conferencia, yo creo. Bueno, pues me ha encantado, Artur, y así cerramos este seminario. Muy bien. Un placer y como Placer digo, de mi parte. gracias a todos por los que, bueno, pues estáis ahí y esto va a estar grabado, así que lo vais a poder ver en otras ocasiones, podéis invitar a más personas que lo vean y nada más, nos vemos el próximo sábado en Seminarios 2.0 pues con otro compañero dentro de ganoengrupo.com, de Seminarios 2.0 y de toda la comunidad hispana emprendedora. Así que feliz fin de semana y hasta la próxima semana. Un saludo a todos. Muchas gracias, un saludo y buenas tardes. Adiós. Hasta la próxima.